pareciera que varios republicanos, aún aquellos que apoyan a Trump, aprobaron este paquete de ayuda de casi 100.000 millones de dólares. Mucho dinero, ya vamos a estar hablando de eso, pero donde también están pasando muchas cosas es en el Cáucaso, y para eso lo llamamos a un amigo de la casa. Hace mucho que no hablamos con él, muchísimo. Queremos que nos cuente más por dónde anda, qué está haciendo. Ignacio Utin, magíster en Relaciones Internacionales, licenciado en Periodismo, especializado en liderazgo de emergencias humanitarias, especialista en Europa Oriental, Eurasia postsoviética y Balcanes. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros sabemos, pero contarle un poco a nuestra audiencia desde dónde te estamos comunicando con vos en este momento. En este momento estoy en Glasgow, en Escocia. Estoy haciendo una maestría en la Universidad de Glasgow de estudios de Europa Central, Europa Oriental, Rusia y Eurasia, y al mismo tiempo estoy haciendo una maestría en estudios del Cáucaso. Bueno, bastante intenso. Y queríamos hablar un poco de esto que venís estudiando del Cáucaso. Las últimas semanas, una de las noticias que empezó a tomar bastante resonancia son las protestas en Georgia. Protestas que, bueno, para quienes no conocen mucho de esta región, se habla de una ley de agentes extranjeros, una ley de inspiración rusa. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de estas protestas? Bien, esta en realidad es una segunda tanda de protestas porque la primera fue el año pasado, entre marzo y abril, por exactamente la misma razón. El partido gobernante Sueño Georgiano, que gobierna Georgia desde 2012, y de hecho ganó todas las elecciones presidenciales, legislativas, todas las elecciones de 2012 para acá, está fomentando una ley. Es un partido absolutamente mayoritario, tiene que de hecho este año hay elecciones y probablemente las gane de nuevo. Está fomentando una ley que se llama justamente Ley de Agentes Extranjeros, que establece ciertas restricciones para cualquier organización o medio de comunicación que reciba al menos 20% de su financiación del extranjero. En ese caso, en caso de recibir al menos 20% de su financiación del extranjero, sería catalogado, esto lo leo textualmente, como organizaciones que defienden los intereses de una potencia extranjera. Eso implicaría ciertas restricciones a su accionar. ¿Y por qué se lo relaciona este proyecto con Rusia? Porque desde 2012 en Rusia existe una ley bastante similar que también establece restricciones para organizaciones que reciban dinero del extranjero. La diferencia clave es que el proyecto en Georgia es de al menos 20% de la financiación y en Rusia es cualquier porcentaje. Pero, más allá de esta diferencia, la base es la misma. Si una organización recibe dinero del extranjero, es un agente del exterior que defiende intereses foráneos. Entonces se la compara mucho con Rusia. Diego. Sí, sí, también. ¿Qué tal, Ignacio? Buen día. Buen día. Yo, más que nada, me interesaría saber un poco cómo después de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania y esta reconfiguración con la cuestión energética con Europa, estos tratados nuevos que están haciendo Turkmenistán y Azerbaiyán en relación con la Unión Europea, en relación al gas. ¿Cómo se está reconfigurando toda esta cuestión? Es muy interesante cómo siempre nos enfocamos en la relación entre Rusia y la Unión Europea, pero hay unos cuantos actores en el medio. Vos mencionás a Turkmenistán, mencionás a Azerbaiyán. Yo mencionaría todo el Cáucaso Sur, ya que hablábamos antes de Georgia, cómo estos países quedaron un poco en el medio. Porque recordemos que, si bien la Unión Europea impuso sanciones sobre Rusia, ni Georgia, ni Armenia, ni Azerbaiyán lo hicieron, ningún país de Asia Central, incluyendo a Turkmenistán, lo hizo tampoco, y sin embargo, de alguna u otra forma están aprovechando la situación. ¿A qué me refiero? Si la Unión Europea impone sanciones comerciales contra Rusia y Rusia sigue vendiendo ciertos productos a la Unión Europea y la Unión Europea sigue vendiendo ciertos productos a Rusia, se necesita un intermediario. Uno de esos intermediarios es, por ejemplo, los tres países del Cáucaso Sur, por ejemplo, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Que Armenia, por ejemplo, triplicó su intercambio comercial con Rusia en 2022. Eso implica que están tercerizando. ¿Qué tiene que ver esto con el gas? Turkmenistán
que es el caso que vos mencionabas, es algo así como el 90% de su economía depende de los hidrocarburos, básicamente de gas, mucho más que de petróleo. Eh, Hasta 2008, su principal cliente era Rusia, 2018, hasta 2018. Rusia dejó de comprar, después pasó a comprar un poco menos, y Turkmenistán le empezó a vender cada vez más a China. Ahora, el problema es que Rusia está presionando muchísimo, muchísimo a Turkmenistán, políticamente, no comercialmente, pero sí políticamente, para que le venda cada vez menos a China y Rusia le pueda vender más a través de los gasoductos que pasan por Turkmenistán. Les quiere usar la infraestructura, pero sin que les roben el negocio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Turkmenistán? Como se le está complicando venderle gas a China por la presión de Rusia, y Rusia no les está comprando tanto y dependen de la venta de gas, le quieren empezar a vender cada vez más a la Unión Europea. Claro, tienen un problema, está muy lejos Turkmenistán de la Unión Europea. Hay tres formas de llegar desde Turkmenistán a la Unión Europea. Una es a través de Rusia, que digamos está vedada, porque de todas formas hay sanciones de la Unión Europea contra Rusia, y por otro lado Rusia no quiere dejar que Turkmenistán venda su gas a través de su territorio. Por otro lado, a través de Irán, desde Turkmenistán a Irán, de Irán a Turquía y de Turquía a la Unión Europea, cosa que a la Unión Europea no le gusta nada, no tiene muchas ganas de comerciar con Irán en este momento. Y la otra posibilidad es casualmente a través de Azerbaiyán. Azerbaiyán es un gran productor de gas. En 2022, en el marco del primer año de la invasión de Rusia a Ucrania, la Unión Europea firmó un tratado con Azerbaiyán para duplicar las compras de gas a Azerbaiyán a partir de 2027. De alguna forma están compensando que ya no le compran tanto a Rusia, le tienen que comprar más a otro y aparece Azerbaiyán en el camino. Claro, el tema es que para vender gas de Turkmenistán a Azerbaiyán, a la Unión Europea a través de Azerbaiyán, se necesita construir un nuevo gasoducto a través del Mar Caspio, que es bastante caro, pero están consiguiendo patrocinadores, están consiguiendo financistas. Por eso Turkmenistán se está acercando mucho a la Unión Europea. Y vuelvo al principio de lo que decía, para no hacerlo demasiado largo. Es muy curioso cómo todos estos países que no están necesariamente en contra de Rusia, ninguno impuso sanciones a Rusia después de la invasión a Ucrania, de alguna forma están aprovechando que quedaron en el medio. Entonces siguen comerciando con Rusia. Insisto, el caso de Armenia me parece paradigmático porque se triplicó el intercambio comercial en 2022. Siguen comerciando con Rusia, pero al mismo tiempo aprovechan las sanciones contra Rusia para comerciar cada vez más con la Unión Europea vía tercerizaciones, como el caso de Armenia puntualmente, o vía la Unión Europea necesita nuevos proveedores, como es el caso de Turkmenistán. Ignacio, y en este caso además, nuevos proveedores a los cuales no se les cuestiona las violaciones a los derechos humanos ni sus sistemas políticos, porque tanto Azerbaiyán como Turkmenistán no son ejemplos justamente de sistemas democráticos o que respeten los derechos humanos. No, en absoluto. Turkmenistán es muy comparable a Corea del Norte, que es un caso mucho más conocido. Es un país extremadamente cerrado, que tuvo 3 presidentes desde su independencia, desde la disolución soviética. El primero murió en el poder, el segundo renunció en 2022 y lo sucedió su hijo. Las elecciones las gana siempre el presidente con 90 y pico % de los votos, 98, 97. Y el caso de Azerbaiyán tampoco es tan distinto. Tuvo 3 presidentes desde su independencia. Al primero le hicieron una suerte de golpe de Estado. Renunció, pero digamos que fue una suerte de golpe de Estado. Esto me lo va a debatir más de uno. Y después los otros 2 fueron padre e hijo, exactamente igual que en Turkmenistán. Solo que el padre murió en el poder. Geydar Aliyev murió en el poder en 2003 y lo sucedió Ilham Aliyev, que es presidente desde 2003, lleva 21 años en el poder, ganó las elecciones en febrero pasado con 92% de los votos, como para que veamos cuán comparable es con Turkmenistán.
no es un país tan cerrado como Turkmenistán, no es un país tan represivo como Turkmenistán, pero sí tiene pésimos antecedentes en cuanto a democracia, en cuanto a derechos civiles, en cuanto a derechos humanos, pésimos. Entonces me parece que vale la pena preguntarse por qué la Unión Europea, que sanciona a Rusia, que tiene buenas razones para sancionar a Rusia, porque invade otro país, porque viola derechos humanos, porque está asesinando civiles, tiene buenas razones, porque no hace lo mismo con Azerbaiyán. ¿Por qué los representantes de la Unión Europea, como, no sé, Ursula von der Leyen, se sacan fotos con Ilham Aliyev, con el presidente de Azerbaiyán, y firman tratados para comprarles cada vez más? Es curiosa esa vuelta. Por otro lado, al mismo tiempo, esta misma semana, pasó algo bastante interesante en relación a Azerbaiyán y la Unión Europea, que es que sabemos que hay una disputa histórica muy importante entre Armenia y Azerbaiyán, un poco por una región que se llama Nagorno-Karabaj, donde hubo una guerra, no nos metamos demasiado en eso, pero otro poco, puntualmente, lo que pasó esta semana es porque la frontera entre Armenia y Azerbaiyán no está delimitada desde la disolución soviética, que es un problema muy grande. Y la Unión Europea desde 2020 insiste mucho en hay que cerrar eso, hay que firmar un tratado, hay que terminar con esa disputa, hay que hacer algo. Y esta semana, fue el sábado pasado, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, aceptó devolver 4 aldeas a Azerbaiyán, que estaban bajo control armenio desde 1990, pero oficialmente formaban parte de Azerbaiyán. Y lo que salió a decir Azerbaiyán, en ese marco de que se empieza a delimitar la frontera con este acuerdo de devolución de aldeas, lo que salió a decir Azerbaiyán es, ven, al final no necesitábamos la Unión Europea. La Unión Europea no se tiene que meter, porque si lo dialogamos entre nosotros vamos a llegar a un acuerdo. No hace falta ni que se meta Rusia ni la Unión Europea, no queremos saber nada con ellos. De hecho, un representante de Azerbaiyán dijo esta semana, la Unión Europea y Azerbaiyán en lo único que tienen que dialogar, en el único tema que tienen que dialogar es en comercio. Todo lo demás, la Unión Europea no se tiene que meter, y lo dijo muy explícitamente. Azerbaiyán le marca la cancha a la Unión Europea y tiene la potestad de marcarle la cancha a la Unión Europea justamente por sus recursos, porque sabe que la Unión Europea depende hoy de Azerbaiyán, al menos en buena parte. Depende de su gas, quiero decir. Sí, sí, sin duda. Y una Unión Europea que hablábamos justo antes de que comenzara la entrevista, que se está planteando las dificultades que tiene hoy para ampliarse. ¿Ves posible una ampliación de la Unión Europea en este momento? Es una buena pregunta. Desde el año pasado hay nuevos candidatos, por ejemplo Georgia, por ejemplo Moldavia, Ucrania, pero es muy difícil, es realmente muy difícil. Veamos puntualmente esos 3 casos, los 3 nuevos candidatos. Ucrania está en guerra, lo sabemos, tiene buena parte de su territorio invadido, tiene 5 territorios de Ucrania anexados oficialmente por Rusia, 4 oblasts y una república autónoma, con lo cual es muy difícil. Es mucho más fácil que Ucrania se incorpore a la Unión Europea que se incorpore a la OTAN, es cierto, pero en guerra, convengamos que es difícil. El caso de Moldavia es, en términos absolutos, el país más pobre de Europa. No en términos per cápita, no en términos relativos. En términos absolutos es el país más pobre de Europa. Es un país que lleva décadas lidiando con problemas endémicos de corrupción, si bien la cosa ha mejorado un poco desde la asunción de Maya Sandu como presidenta. Pero el gran problema de Moldavia es que tiene el este del país, una región que no controla, que es una república de facto, una república autoproclamada, si se quiere, que es la República Pridnistrova, también conocida como Transnistria, un territorio que no controla. Entonces, claro que es un problema para la Unión Europea, más aún considerando que la Unión Europea comercia con este territorio, que es un territorio muy industrializado, y le compra a este territorio. Así que es un problema. Y llegamos al último caso, que es Georgia. ¿Qué está pasando en Georgia? Hay protestas porque el gobierno quiere imponer una ley que no le gusta nada a la Unión Europea. De hecho, hace 2 días, el Parlamento Europeo, sí creo que fue el Parlamento Europeo el que votó esto, sí, fue el Parlamento Europeo, votó una resolución en contra de esta ley, condenando la ley de agentes extranjeros en Georgia. Josep Borrell, que está a cargo de la política exterior de la Unión Europea, dijo que
le dijo a Georgia, esto también lo leo textualmente, que no desvíe al país de su camino europeo, que es algo muy curioso. De hecho, la resolución dice unas cuantas cosas. Dice que Georgia no tiene que votar a favor de esta nueva ley de agentes extranjeros, pide sanciones contra el fundador del partido gobernante en Georgia, de Sueño Georgiano, que se llama Bidzina Ivanishvili, un oligarca georgiano que hizo mucha plata en Rusia. Pide la liberación de Mikhail Saakashvili, el ex líder de la oposición, ex presidente de Georgia, que está detenido, condenado a 6 años por abuso de poder, y según la Unión Europea, esto es una causa armada. Y además, todo esto en el marco del mismo voto del Parlamento Europeo condenando a Georgia, y además dijeron que la Comisión Europea debería rever el régimen de entrada sin visa de ciudadanos georgianos a la Unión Europea justamente por esto. De alguna forma le está diciendo a Georgia, tu partido gobernante, ese partido que muy probablemente gane las elecciones de nuevo en octubre de este año, tu partido gobernante es cada vez menos democrático. ¿Por qué te vamos a aceptar? Si se supone que la Unión Europea es democrática y cosmopolita y todo eso, ¿por qué voy a aceptar un partido que es cada vez menos democrático y que, por ejemplo, un datito más, dice abiertamente que va a impulsar una nueva ley que tiene que ver con restricción a derechos LGBT? Muy parecido a Rusia. De nuevo, muy parecido a Rusia. Sí. Se habla de condenar la propaganda gay, se habla de... quieren prohibir constitucionalmente los cambios de sexo. Y decís, bueno, Rusia hizo lo mismo el año pasado. Entonces, cada vez menos democrático. Me copias una ley de Rusia y además me hablas de propaganda gay como me habla Rusia, y tampoco quiero incorporarte a la Unión Europea. No por ahora. Lo dijo abiertamente Josep Borrell: mientras esta ley siga en pie, el proyecto de ley de agentes extranjeros siga en pie, no vamos a avanzar con las negociaciones. No, yo tenía una pregunta, pero ya me la contestó. Ya me la contestaste con el tema de Azerbaiyán, y Armenia y las 4 aldeas devueltas a Azerbaiyán. No, la última, porque para no robarte más tiempo, Ignacio, agradeciéndote mucho por esta entrevista, tiene que ver en realidad con algo que vamos a estar tratando en un rato, que es el aniversario que se ha cumplido en esta semana, un nuevo aniversario del genocidio armenio. Una brevísima reflexión en un nuevo aniversario de este genocidio que sigue siendo un tema de disputa en el mundo. Sí, claro. Recordemos que no son todos los países del mundo los que reconocen el genocidio armenio. Por suerte Argentina sí, menos mal. Sí. Pero además una cosa es reconocer el genocidio armenio oficialmente y otra cosa distinta es negarlo explícitamente. Y hay 3 estados que lo niegan explícitamente: Turquía, Azerbaiyán y Pakistán. Hoy que estamos hablando de que Armenia y Azerbaiyán están más o menos cerca de firmar una paz, me parece que es muy importante tener en cuenta este dato. Cuando Pashinyan le entrega estas 4 aldeas a Azerbaiyán porque dice de otra forma va a haber una nueva guerra, y hay protestas porque Pashinyan, el primer ministro de Armenia, le entrega estas 4 aldeas a Azerbaiyán, hay que tener esto en cuenta. Azerbaiyán niega explícitamente que haya ocurrido el genocidio armenio. Entonces no es una disputa que quedó en 1915, o si se quiere en 1918, con el final de la guerra. Es una disputa que sigue hasta el día de hoy. No quedó en el pasado. Es muy importante hablar de eso porque tiene consecuencias al día de hoy, tiene que ver con lo que está pasando hoy. Que las fronteras entre Armenia y Turquía sigan cerradas también es consecuencia de lo que pasó a partir de 1915. Que las fronteras entre Armenia y Azerbaiyán sigan cerradas y haya una disputa también tiene que ver con lo que pasó a partir de 1915. No es solamente recordar a cuánta gente mataron en ese momento, a cuántos armenios fueron expulsados del Imperio Otomano y murieron en el camino, fueron directamente asesinados. No tiene solamente que ver con las víctimas, que por supuesto es muy importante, tiene que ver con las consecuencias al día de hoy, las consecuencias políticas, las disputas, los debates al día de hoy entre Armenia, los armenios que sufrieron el genocidio, y 2 países como son Turquía y Azerbaiyán que lo niegan explícitamente. Por eso me parece que es muy importante hablar de eso, no solo para recordar a las víctimas, que insisto, es realmente muy importante, sino también para tenerlo en cuenta en el marco de los debates que ocurren hoy en día. Muchísimas gracias, Ignacio. Ojalá podamos verte pronto en otra ocasión
La verdad, una entrevista muy completa, un panorama del Cáucaso, Unión Europea, guerra en Ucrania. Muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un placer, que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Ignacio Utin, un panorama del Cáucaso muy completo. Muy completo. Muy bueno, Los negocios con la Unión Europea, también las presiones. ¿Se puede ampliar la Unión Europea aparte de lo que hablábamos?